Hola creativos, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy quiero que hablemos de un tema súper importante. Es vital que hablemos de eso porque nos ocurre a todos. Y a mí, personalmente, me ocurrió por mucho tiempo. Y al principio era frustrante. Era demasiado frustrante. Y yo sé que ustedes, si aún no lo han vivido, lo van a vivir. Y eso de lo que quiero hablarles hoy es la palabra estancamiento. ¿Quiénes de ustedes sienten, han sentido que se estancan? Han sentido que están avanzando y llega un punto en el que no avanzan más y no saben por qué. No saben por qué pasa eso. ¿Sí? Se desesperan, muchos se frustran. Yo me frustré en su momento, ¿sí? Porque yo tuve un punto del 2015 al 2016 en donde subí mucho, ¿sí? Sentí que mi trabajo subió mucho, pero en el 2016 se quedó ahí. Se quedó ahí. ¿Y por qué sentía que se quedaba ahí? Porque sentía que mis trabajos eran todos iguales, que no veía ningún tipo de mejora del uno al otro. Siempre se quedaban como en el mismo estilo, en mi zona de confort, y yo no veía cómo podía hacer lo que mejore, ¿sí? Eso pasó una vez. Antes de eso, en el 2013, del 2009 al 2013 fue un constante ascenso, ¿sí? En el 2013, más o menos, 2013-2014, estuve totalmente estancado, no sabía qué hacer, no sabía por dónde moverme, no sabía qué hacer, por dónde irme, ¿sí? Y me sentí estancado y en esos puntos que les acabo de mencionar me frustré. Me frustré porque yo no sabía cómo hacer para que mi trabajo mejore. No sabía qué debía hacer. Y me presionaba mucho a mí mismo. Cuando te presionas a ti mismo y te frustras porque te estancas, hasta ahí llegas. ¿Sí? No puedes dejar que los pensamientos de frustración y pensamientos de desesperación se apoderen de ti. ¿Vale? Tenemos que empezar a pensar en lo siguiente. El estancamiento siempre va a estar. El estancamiento siempre va a estar presente, ¿ok? Siempre, así sean unos pros, así sea Ian McKay o Kim Jong-gi, siempre va a haber un punto en donde se van a estancar, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que cuando uno está hablando del crecimiento, ¿sí? Del trabajo como artistas, uno pensaría, desearía que el crecimiento sea así, ¿ok? Pero realmente el crecimiento no es de esa forma. ¿Por qué? Si tuviéramos todos un crecimiento constante, ¿cierto? En tiempo, aquí sería habilidad, y aquí sería tiempo. Si hubiera un crecimiento constante, no habría frustración, ¿verdad? Siempre sabríamos que en este punto, digamos, un año, mi calidad sería A. Y aquí, 6 meses después, mi calidad podría ser B. Sería fantástico si eso fuera así, ¿verdad? Pero todos sabemos que eso no pasa, ¿ok? El crecimiento de nuestro trabajo como artistas es más parecido a esto. Creces, te estancas, ¿ok? Te estancas. Creces otra vez y te estancas. Vuelves a crecer y te estancas. Y así. Tiempo, habilidad. ¿Ok? El crecimiento en nuestro trabajo como artistas siempre va a involucrar unos periodos
de estancamiento. Siempre va a haber periodos de estancamiento. En donde el tiempo va pasando, ¿cierto? 6 meses, no sé, 8 meses, ¿cierto? 10 meses, 12 meses. De 6 a 8 meses el tiempo pasó, pero nuestra habilidad no creció. Hubo un primer periodo de estancamiento. Siempre va a existir ese periodo de estancamiento. Lo importante es que nosotros sepamos que eso es parte del proceso. El estancamiento es parte de nuestro proceso como artistas. Mientras más rápido lo asimilemos, más fácil será superarlo para la próxima vez, ¿ok? No podemos permitir que la frustración se apodere de nosotros. No permitamos eso. Siempre va a estar la frustración ahí latente. ¿Por qué? Porque nosotros como artistas somos muy exigentes con nosotros mismos, lo cual me parece bien. Hay que exigirnos para poder seguir subiendo el nivel. Pero no nos frustremos si llega un punto en el que nos estancamos, ¿vale? ¿Qué hacer en este periodo? ¿Cómo hacemos que este estancamiento se convierta en este crecimiento? ¿Sí? Yo les comentaba a ustedes que en el 2013 tuve mi primer estancamiento, ¿sí? Del 2010, 11, por ahí hasta el 2013 tuve un primer estancamiento en el que sentía que estaba creciendo mucho, pero llegó un punto en el que mis amigos me decían que tu trabajo es espectacular, mi familia me decía tu trabajo está muy bueno, pero yo sabía que algo pasaba y sabía que eso no estaba bien, ¿ok? 2014, Trojan Horse was a Unicorn, primera vez que fui al evento. Ahí tuve este primer punto de crecimiento, ¿ok? Entonces vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto acá. Más grande. Entonces, crecí, estancamiento. ¿Listo? ¿Cómo logramos que de este periodo pasemos a este periodo? ¿Ok? 2013 yo estaba subiendo. Llegué, perdón, 2011 al 2013 estaba subiendo. 2013 me estanqué. ¿Sí? Me estanqué porque no sabía por qué mi trabajo no estaba mejorando. No tenía ni idea qué estaba pasando. Sentía que era bueno, sentía que iba bien, pero sentía al mismo tiempo que no era suficiente. Cuando fui al Trojan Horse Was a Unicorn la primera vez, me dijeron, les voy a decir exactamente lo que me dijeron, entre muchas cosas más de mi trabajo. Me dijeron, 1, usa referencias. Primera cosa que me dijeron. Segundo, bueno, estas referencias serían para diseño de criaturas. ¿Ok? Ahora, segundo aspecto. Crea personajes diferentes. Es decir, todo el mundo está haciendo Wolverines, todo el mundo está haciendo Supermans, todo el mundo está haciendo Batmans, ¿ok? ¿Qué haces tú que sea diferente? ¿Qué haces tú que resalte por encima del resto de los demás trabajos? ¿Ok? Lo que les publiqué esta semana. ¿Cuál es tu voz? ¿Sí? La primera vez que escuché esta frase, ¿cuál es tu voz? ¿Ok? Tercero, aprende composición. ¿Listo? Y
iluminación. ¿Listos? Con estos 3 consejos, yo logré pasar de este estancamiento a este crecimiento. ¿Por qué? Porque con esos consejos, ¿qué hice yo? Tener un norte. Es decir, ¿qué debo hacer para mejorar? Sabía que estaba estancado, sabía que iba bien, pero no sabía por qué. En el Trojan Horse Waza Unicorn, en el primer evento al que fui, me dieron 3 consejos claves. Usar referencias, crear personajes distintos, ¿sí? ¿Cuál es mi voz? Y aprender más sobre composición y sobre iluminación. Con estos 3, yo logré en este punto subir mi nivel y subir mi trabajo, ¿ok? Y fue la forma en la que yo salí de mi primer estancamiento. ¿Listos? Entonces, primer estancamiento. Entonces, sería referencias, tu voz y composición. Iluminación. ¿Ok? Segundo estancamiento. Yo estaba acá y necesitaba seguir subiendo. Cuando llegué a este punto, nuevamente pasa eso. Ya aprendí, sé hacer composiciones, sé hacer mejor iluminación, ¿sí? Estoy haciendo personajes un poco más únicos. ¿Listo? ¿Qué falta? Seguía otra vez sintiendo que algo faltaba. Que lo que aprendí sirvió para que suba de nivel, pero aún no estaba donde yo quería, ¿sí? Y no pude seguir subiendo porque no sabía qué hacía falta. ¿Ok? Aquí estamos hablando del Trojan Horse. Acá fue Trojan Horse 2014. Vamos con Trojan Horse 2015. ¿Ok? Trojan Horse 2015. ¿Qué me dijeron ahí? 1. Volvemos. Usa referencias. Seguimos con lo mismo. 2. Anatomía. 3. Planos de la cabeza. Con estos 3 aspectos que aprendí en el Trojan Horse Waza Unicorn 2015, pude sobresalir y pasar de este estancamiento a una segunda subida. ¿Ok? Y sentí que mi nivel subió mucho más. O sea, esto pintémoslo un poco más. Con mayor pendiente. ¿Listos? El crecimiento que tuve en el menor tiempo fue mucho mayor. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no sabía qué estaba pasando y después apliqué lo que aprendí en el evento de arte en el Trojan Horse Waza Unicorn y pude seguir subiendo. ¿Listo? ¿Qué pasó después? Vuelve al estancamiento. No sé por qué pasa eso. Sigo creciendo, sigo aprendiendo, sigo subiendo, pero aún sigo en el estancamiento y yo no sé por qué sucede eso. ¿Ok? ¿Qué pasó ahí? Empecé a hacer cursos. ¿Por qué? Porque sentía que yo quería llegar a un nivel muy alto, pero no tenía la guía que me ayude a llegar a ese nivel. Y si espero solamente estar en el Trojan Horse, seguir subiendo, pues el crecimiento va a ser muy lento. Entonces lo que hice yo fue buscar qué cursos me podrían servir a mí para poder lograr el nivel que yo deseaba. Para eso es importantísimo que ustedes tengan un norte, es decir, que sepan a qué se quieren dedicar. Yo sé que a todos nos encantan muchas cosas y es importantísimo, que como yo les decía, luz, color, composición, todo eso es vital. Pero escojan un campo: ilustración, concept art, diseño de personajes, diseño de escenarios, ¿ok? Animación, animación de criaturas, de escenarios, animación de props. Escojan un campo en el cual se puedan especializar un poco más. ¿Listo? Cuando tengan ese campo,
y sientan que no saben muy bien por dónde ir, acudan a un curso, ¿listo? O talleres. Son súper importantes porque les van a enseñar exactamente lo que se está manejando en este momento en la industria, ¿vale? Con los cursos, yo tuve un siguiente crecimiento. ¿Listo? Entonces, segundo, referencias, anatomía, y ¿qué había puesto ahí? No recuerdo muy bien lo que puse, pero bueno, vamos aquí a cursos. ¿Listo? ¿Vale? Entonces, después que hubo otro estancamiento de los cursos, fui subiendo, ¿cierto? Y fui al Trojan Horse 2016. ¿Vale? Trojan Horse 2016 también me dio algunos parámetros para seguir creciendo como artista de personajes, ¿ok? ¿Qué aprendí ahí? Anatomía del rostro. ¿Listo? Presentación de mis trabajos. Cómo tener más exposición. ¿Cómo tener más exposición? Es decir, cómo compartir, utilizar foros, bueno, muchas cosas más. Con estos tres, más este curso, pues mi trabajo siguió subiendo. ¿Listo? Entonces, después de este crecimiento, vuelve a haber un estancamiento. ¿2017? 2018. Hay un estancamiento y yo no sé por qué ocurre ese estancamiento. Vuelve a lo mismo. ¿Qué está pasando? Revisemos. Hagamos cursos. ¿Sí? Intentamos mejor. Volvamos a anatomía, iluminación, ¿sí? Referencias. Sí, hagáis estudios también de anatomía. ¿Ok? Volvamos a ellos. Recurramos a lo que alguna vez sabía que tenía que aprender y aún no dominaba. Color, acá. ¿Sí? Cuando vuelvo a sentir un estancamiento, recurro a aquellos consejos que me dieron al principio y me autoevalúo. ¿Los estoy llevando a cabo? ¿Sí? ¿Estoy poniendo en práctica lo que aprendí o no? ¿Qué está pasando? Y se convierte siempre en un ciclo. Vuelve, mejoras. Vuelves, mejoras. Vuelves y mejoras. ¿Ok? Entonces, venga, pongámoslo de una vez antes de que se me olvide. Acá. Entonces, 3. Sería anatomía, rostro, presentación, exposición y color. ¿Ok? Entonces, con estos consejos, volvía y venía para poder tener un crecimiento aún mayor. ¿Listos? Asimismo sucedió en 2019. ¿Sí? Y la mayor recomendación fue trabajar más en mis texturas. ¿Ok? Y es así como estoy en este punto. En este momento hay que seguir subiendo porque estoy, mejor dicho,
desde el año pasado, desde el 2018 hasta hace 3 semanas, estaba estancado. ¿Por qué? Porque no estaba practicando, estaba haciendo otras cosas, no le estaba dedicando el tiempo necesario a mejorar. ¿Y cómo voy a mejorar? Poniendo en práctica y regresando todo lo que he aprendido hasta el momento. ¿Listos? ¿Qué sucede? Hace un mes, hace no 3 semanas que se acabó el evento de arte, empecé a trabajar desde ceros. Es decir, empecé a trabajar en que mi estancamiento se convierta en una subida de nivel. ¿Listo? Y seguramente ustedes ya saben para dónde voy. ¿Cuál es la clave para poder salir de ese estancamiento? ¿Listos? Entonces, quiero que todos ustedes en este momento se pregunten ¿cuál es la clave para poder salir del estancamiento? Recuerden, entonces, claves. Primero, entender que el estancamiento es parte del proceso, ¿ok? Es parte de su camino. Entender que es parte del proceso. ¿Listos? Segundo, para poder salir del estancamiento, hay que evitar la frustración. O si es imposible evitarla, tratemos de salir rápido de la frustración. ¿Listos? Entonces, esto es importantísimo. Y la tercera, y la más importante de todas, es entender por qué está ocurriendo ese estancamiento, aprender eso que está haciendo que te estanques y ponerlo en práctica. ¿Para qué? Para subir. ¿Qué pasa? Si estás estancado, pide ayuda, ¿sí? Pregúntale a alguien que te dé una retroalimentación, una revisión de portafolios, un feedback. ¿Listo? Hacer esto constantemente es importantísimo para que las demás personas puedan ayudarte a seguir creciendo. Como ya vimos hace un momento. Entonces, creces, llegas a un punto en el que te estancas y no sabes qué está sucediendo. Tienes que empezar a acudir a alguna de estas herramientas para poder entender qué está sucediendo. Eventos de arte, cursos, ¿sí? Ver diferentes formas en las que puedas salir de ese estancamiento, ¿vale? Videos en YouTube, seguir a Craft, claro que sí. Y entonces, es entender el por qué, ¿sí? El por qué y poner en práctica, estudiar lo que necesitas para darle solución, ¿ok? ¿Qué necesito para poder salir de ese estancamiento? Por ejemplo, en mi caso, volvamos a mi caso, a mi último ejemplo. ¿Qué aprendí en el Trojan Horse Was a Unicorn 2019? Que debo mejorar mis texturas, ¿cierto? No hice nada en el primer semestre, hay que aceptarlo, pero empecé a trabajar hace 3 semanas. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? ¿En qué me voy a enfocar? En mis texturas, exactamente. ¿Por qué? Porque sé que es eso que necesito para poder salir del estancamiento, para poder subir un escalón más en ese crecimiento que necesito. ¿Listos? Eso es importantísimo, saber el por qué y qué necesito hacer para poderle darle solución. Y concentrarme y enfocarme en esos puntos claves que necesito para poder darle solución. Sin olvidar todo el resto, ¿ok? Porque se supone que hasta el momento en el que estoy yo, o sea que les conté de mi camino, ya he aprendido, he comprendido, he interiorizado todos los elementos que les había dicho a ustedes. Anatomía, ver referencias,
hacer estudios de anatomía, entender la anatomía facial, ¿sí? Entender la luz, entender el color, entender la composición, ¿ok? Entender cómo es la forma de presentar mis trabajos, entender qué debo hacer para hacer una pose, cómo mejorar mis gestos. Todo eso es importantísimo. Poder contar una historia. Ah, bueno, algo que no les conté. Todo desde el Trojan Horse vs. Unicorn, desde Craft, todo esto siempre estoy pensando en contar historias, ¿ok? ¿Cómo hacer para mejorar mi storytelling a través de mis trabajos? Espero que hayan podido recordar todo esto y lo pongan en práctica, chicos. Lo más importante que quiero que se lleven hoy es que entiendan que el estancamiento es parte del proceso. O sea, interiorícenlo, eso es importantísimo. Siempre va a pasar, ¿ok? Si llega, no se frustren. ¿Por qué? Porque es parte del proceso. ¿Han escuchado la frase que dicen que lo importante no es tanto el fin, sino el camino? Disfruten el camino, disfruten su estancamiento. Disfruten aprender lo que necesitan para poder salir del estancamiento. ¿Listos? Y tercero, entender el por qué estás fallando. ¿Qué sucede aquí? Para eso es importantísimo y valiosísimo la revisión de portafolios. Cada artista con mayor experiencia puede darte una revisión, un feedback diferente. ¿Listos? Y entender qué es lo que necesito yo para poderle darle solución a ese problema que me está obligando a estancarme. A veces, y este es un plus, a veces lo que hace falta simplemente es ir a dar una vuelta, caminar, hacer ejercicio, saltar, hablar con los amigos, ¿sí? Comerse un sándwich, algo diferente, algo que los saque un poco de estar siempre metidos en el trabajo, ¿sí? Y metidos en el problema. Pensar en algo diferente. Eso es vital. A veces, en el momento en el que ustedes menos se imaginan, pueden estar ustedes duchándose y se les ocurre una idea y se les ocurre cómo poder mejorar eso que ustedes tienen que mejorar. Entonces, la invitación es a que se diviertan, disfruten el proceso, evitemos la frustración a toda costa y si no podemos evitarla, tratemos de salir de manera rápida, proactiva de la frustración. Es decir, pucha, listo, estoy frustrado. Un día, siguiente día, ¿qué voy a hacer para poder salir de esa frustración? ¿Qué necesito hacer para poder salir de mi estancamiento? ¿Debo mejorar la anatomía? ¿Debo mejorar los dedos? ¿Debo mejorar la boca? ¿Qué debo mejorar? ¿Listos? Chicos, entonces espero que lo practiquen mucho, espero que les haya gustado el video. Por favor, si les gustó, suscríbanse en el canal porque estaremos sacando más videos, mayor contenido. Y recuerden que todos los domingos tendremos un Craft Live para que podamos hablar, conversar en vivo y tener invitados internacionales y nacionales que nos puedan contar un poco más de su experiencia y de su trabajo como artistas digitales. Entonces, chicos, un gran abrazo para todos y estamos hablándonos. Chao, chao.